Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Andersel vuelven a ser noticia tras un gesto inesperado que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación. ¿Qué oculta el misterioso regalo que él le entregó personalmente? Lo que comenzó como un rumor se confirmó cuando varios testigos vieron a Kerem llegar discretamente al set donde Hande graba su nueva serie. Llevaba una caja pequeña, envuelta con papel azul oscuro y un lazo blanco. Nadie sabía qué contenía, pero su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Minutos después, Hande fue vista saliendo de su camerino con la misma caja en sus manos, con una sonrisa que no podía ocultar. Las redes explotaron. Fue él. Nadie más pudo haber pensado en algo tan significativo para ella, comentó un miembro del equipo que presenció la escena. Lo más llamativo fue que, según esa misma fuente, dentro de la caja había un colgante en forma de luna, idéntico al que Hande llevó durante los primeros meses de su relación con Kerem. Una joya con un valor emocional muy especial. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué motivó a Kerem a dar ese paso ahora, después de tanto tiempo de distancia? Algunos aseguran que todo está relacionado con una conversación privada que ambos mantuvieron hace solo unas semanas en un evento cerrado. Fue breve, pero intensa, confesó alguien cercano a la actriz. Ella salió visiblemente conmovida, y él no dejaba de mirarla cuando pensaba que nadie lo observaba. La propia Hande, al ser consultada por un paparazzi al salir del set, simplemente dijo, no todo se dice con palabras. Hay gestos que hablan por sí solos. Mientras que Kerem, en una historia en su cuenta oficial, compartió una imagen de una luna creciente con la frase, algunas cosas simplemente regresan a su lugar. Y ahí comenzó el verdadero revuelo. Los fans, siempre atentos, empezaron a comparar fechas, fotos pasadas y antiguos mensajes crípticos que ahora parecían tener otro significado. En particular, un detalle llamó la atención de todos. Hande había comenzado a seguir de nuevo a uno de los hermanos de Kerem en redes sociales, un gesto que para muchos representa un claro símbolo de acercamiento. No se trata de volver al pasado. Se trata de saber si todavía hay un futuro, declaró Kerem en una entrevista anterior que ahora ha resurgido con fuerza. Muchos creen que ese pensamiento ha sido el motor de este nuevo intento por reconectar. La prensa turca no tardó en hacer eco de esta situación. Algunos portales incluso aseguran que la madre de Kerem estaría feliz con este posible acercamiento, ya que según fuentes cercanas, siempre tuvo una relación cercana con Hande. Ella la consideraba parte de la familia, afirmó un periodista del mundo del espectáculo. Ella la consideraba parte de la familia, afirmó un periodista del mundo del espectáculo. Este dato no hizo más que avivar las teorías de una posible reconciliación, no solo entre ellos como pareja, sino también con los entornos que alguna vez compartieron. Lo que siguió fue aún más impactante. A los pocos días, durante una pausa de rodaje, Hande fue vista usando el mismo colgante en forma de luna, esta vez sobre un sencillo vestido blanco, mientras caminaba por el jardín del set. Las cámaras captaron el momento y las imágenes se volvieron virales. Algunos aseguraban que fue una señal deliberada. Es como si quisiera decirle algo sin pronunciar palabra, comentó una fanática en redes sociales. Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar. Este colgante es su forma de responderle, escribió otra seguidora. No es casualidad que vuelva a llevarlo justo ahora. Esto es más que nostalgia. De inmediato, los nombres de ambos volvieron a las listas de tendencias en Turquía y varios países de habla hispana.
Canales de YouTube y cuentas de fanáticos comenzaron a subir compilaciones de momentos románticos de la pareja, analizando gesto por gesto, palabra por palabra. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería días después. Un periodista de una reconocida revista cultural publicó que Hande y Kerem habían sido vistos juntos en una cafetería poco conocida en las afueras de Estambul. Según el artículo, llegaron por separado pero se sentaron en una mesa apartada, lejos del resto de los clientes. Se reían, hablaban en voz baja y se notaba una complicidad que solo tienen quienes han compartido algo muy profundo, decía el texto. Aunque no se tomaron fotos dentro del local, varios empleados confirmaron la visita. A pesar de la insistencia de los medios, ninguno de los dos confirmó ni desmintió el encuentro. Lo único que rompió el silencio fue una frase publicada por Hande en su cuenta personal, acompañada de una imagen del cielo nocturno: a veces, basta con cerrar los ojos para sentir que nunca te fuiste. La frase, que podría haber sido interpretada de muchas maneras, fue inmediatamente asociada con Kerem por los seguidores de ambos. Y como si esto no fuera suficiente, se filtró la información de que ambos estarían en conversaciones para protagonizar una nueva campaña internacional de moda. Aunque los representantes de las marcas no han confirmado nada oficialmente, una fuente cercana aseguró que la química entre ellos sigue intacta y es justo lo que las marcas están buscando. El entorno de Hande se ha mantenido reservado, aunque un estilista que trabaja con ella declaró recientemente que la actriz está atravesando una etapa emocional muy especial. Se nota más tranquila, más reflexiva. Por su parte, Kerem fue abordado en el aeropuerto por un reportero que le preguntó directamente si el colgante tenía un mensaje oculto. El actor, con una media sonrisa, respondió: algunas respuestas no están en las palabras, sino en los símbolos. Con cada nuevo detalle, la historia entre ellos se vuelve más fascinante. No se trata solo de dos ex que podrían estar pensando en volver. Es una historia de miradas retenidas, de gestos que gritan lo que la boca calla, de recuerdos que se niegan a desvanecerse. Y sobre todo, de una conexión que, pese al tiempo y a la distancia, parece resistirse a desaparecer. Los seguidores ahora están más pendientes que nunca. Cada publicación, cada aparición pública, cada objeto visible en una foto es analizado con lupa. La última especulación surgió cuando Hande fue vista leyendo un libro que, curiosamente, Kerem había recomendado hace meses en una entrevista, El Principito. Un detalle más que, para muchos, no puede ser una coincidencia. ¿Será que están escribiendo un nuevo capítulo juntos? ¿O simplemente se están despidiendo con elegancia de lo que fue? Lo único cierto es que su historia, lejos de terminar, parece haberse transformado en un enigma que todos quieren descifrar. Y mientras tanto, sus fans, como en una telenovela interminable, siguen esperando el próximo episodio. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si les gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo del espectáculo.